Y bueno, vamos a tratar de ver unas cositas aquí muy interesantes que no quiero que se me escapen y que por supuesto me gustaría comentarlas con ustedes. Me gustaría que me acompañaran hasta el final de este video, que me dejaran su opinión, todas esas cosas que siempre les digo. Por cierto, no me voy a afeitar el bigote hasta que no pase, no haga ya una resolución en el caso de Kylian Mbappé. No, creo que es una broma. Arrancamos. Full speed ahead. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a ver unas cositas de Kiki, nuestro amigo el Tortuguita, el Tortuga Ninja, y vamos a ver una cosita también relacionada con el Palanca Fútbol Club y que bueno, que está generando un montón de controversia en lo que es el mundo del fútbol en general, creo que no es para menos tampoco, así que nada, sin mucho más cuento, vamos a darle cañita a la vuelta y por supuesto acompáñame hasta el final de este video y déjame tu opinión en los comentarios. Lo que les estaba comentando, que para mí es muy clave, muy interesante, una de las primeras cosas que me gustaría hablar sería que en información de algunos medios de comunicación, más concreto de Julian Lawrence, que es un periodista bastante importante también, dice que en las anteriores 48 horas el amigo Kylian Mbappé habría recibido una oferta de renovación del Paris Saint-Germain y que por supuesto el francés habría rechazado nuevamente. Es una de las cosas que ha estado saliendo. También se está conociendo por ahí alguna información que el Paris Saint-Germain le habría quitado como que el día a día comunicación, el día de la comunicación, el día en que presentan la plantilla a los medios de comunicación, algo así, a Mbappé, que lo había sacado del todo y que además también adicional a lo que le habían hecho a Mbappé para ver si renovado se terminaba alargando, parece que también le habrían transmitido a Verratti y a Neymar Jr. que no contaban con ellos de cara a la próxima temporada. Y bueno, he tenido que pausar un poco aquí para medio leer porque básicamente dice que es el Media Day, dice que es en parte del club de cara al inicio de la League One en la que se hacen las fotos oficiales de cara a la próxima temporada. Y que bueno, dice informe de RMC que pese a que se esperaba que no estuviera presente Kylian Mbappé, tampoco han estado presentes o han ido al acto Marco Verratti y Neymar Jr., quienes según estos medios de comunicación, ya habrían sido informados por parte del club que Luis Enrique no contaba con ellos de cara a la próxima temporada. El Paris Saint-Germain da la sensación de que esta vez sí quiere planificar un proyecto en base a Luis Enrique, que me parece un gran entrenador. Me parece que Luis Enrique, si le dejan trabajar bien, puede hacer muchas cosas importantes con esta institución. Así que yo creo que este es un gran primer paso. Sacar a Neymar es algo interesante. Sacar a un futbolista como Kylian Mbappé, que siempre ha estado ahí, ya sea por dinero o por presión, por como quieran llamarlo la gente, creo que también es importante. Debido a que deportivamente nunca ha querido estar ahí y sin embargo siempre ha sido profesional, ha tratado de llevar el equipo a lo más grande que pueda alcanzar un equipo que ha sido la UEFA Champions League. Y por eso les digo, ahora que parece que el Paris Saint-Germain sí quiere hacer las cosas bien, creo que sí va a ser un rival digno a tener en cuenta. De pronto en esta temporada, por el tema de fichaje, de fair play. Pero creo que parece que ya se dieron cuenta que planificar a largo plazo seguramente es algo que les va a convenir muchísimo más, que al final es lo más importante y lo que quiere cualquier institución deportiva. Para tener éxito hay que planificar a mediano y a largo plazo también. Nada, vamos a cerrar este video con lo que está sucediendo con el Fútbol Club Barcelona, porque bueno, según informa Gerard Romero de esta gente de Gigantes y todas estas cosas, recordarán que aquella super palanca, la mamá de las palancas, que al final era de un fondo alemán, pero el fondo alemán como que se echó para atrás, después como que sí, después como que no, pues ahora resulta que en las últimas horas el Barça habría sumado otro pretendiente para este tema y habría sido un fondo mexicano. Dicho fondo mexicano estaría dispuesto a competirle a los alemanes por quedarse con el tema este de Barça Estudios. Por cierto, me parece muy curioso que el Fútbol Club Barcelona, y lo vi en un tweet, va a ser un estadio o le van a construir un estadio una empresa que no construye estadios y parece que un fondo mexicano que mucha gente dice que no tiene dinero le va a poner el dinero para poder inscribir el tema de esto, además pagándole un sobremonto y que de 180 millones, que Barça Studios cuesta 180 millones, es que es absolutamente impresionante. Otra cosa,
Esto recordarán que también hace parte del tema de las palancas la vez pasada y según he estado investigando, ese dinero tampoco ha sido reportado al tema de la liga. Entonces quiere decir que el Barça va a revender algo por el cual todavía no le han pagado, porque eso es lo que se sabe, que no, ese dinero no ha caído todavía por donde se tendría que haber caído. Es que es algo absolutamente impresionante definitivamente. Y bueno, por eso les digo que yo realmente es que lo tengo bastante claro. Me da muchísima risa cuando la gente sale diciendo cosas como que Javier Tebas es madridista. Es que me da una risa impresionante. Me da muchísima risa también la gente diciendo que Tebas siempre está poniéndole trabas al Barça para completar las cosas que se supone que debería completar de manera legítima. Pero bueno, ya creo que a todo el mundo le ha quedado muy claro que Tebas no es más que un cómplice primero de la degradación económica de esta institución. También a todos creo que nos ha quedado claro que Tebas, por tener su sueldo lo mejor posible, va a dejar que el Barça haga absolutamente cualquier cosa que se le venga en gana. Eso creo que nos ha quedado a todos muy claro. Es lo que les quería comentar. No me parece que haya mucho más que hablar. Sí me parece muy curioso y bueno, ojalá que esto se termine por destapar algún día porque, repito, es de las cosas más lamentables que he visto yo últimamente. A mí me gustaría saber su opinión en los comentarios. Qué les parece este nuevo show de la Porta Barça y todas estas cosas? Déjame tu opinión en los comentarios, lo que siempre les digo. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.